Que la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes, estimados hermanos, estimadas hermanas, bendecidos sean en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, de los que están en los cielos, en la tierra, nosotros los humanos y bajo de la tierra. Sea bendito el nombre del Dios Todopoderoso. En esta tarde aquí estamos, son aproximadamente las 7 de la noche, creo que son como las 7:30 de la noche. Vamos a ver, sí, 7:30 de la noche acá en el estado de California, y queremos llevarle a usted la gloriosa palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Usted nos bendecirá, usted nos inspirará, sí, nos acompaña en esta transmisión. Vamos a hablar esta noche acerca de lo que significaba ser un atalaya. ¿Ha escuchado eso dentro de la Escritura, no es cierto? El Señor le dice a los atalayas que estos eran los hombres, hoy podríamos llamarle un atalaya, un centinela, un vigilante, un guardia de seguridad, alguien que está para prevenir el robo, para prevenir el crimen, para prevenir toda cosa mala en contra de aquellos que posiblemente viven allí, trabajan allí, o hay cosas de valor allí, ¿cierto? Pero en la época que nos habla la Escritura eran los hombres que subían a las partes más altas de las murallas y allí tenían que vigilar. Si era un turno de 6, 7, 8 horas, 10 horas, 12 horas, ellos tenían que permanecer alertas. Sus ojos tenían que mirar en derredor hasta donde su vista les alcanzara para ver si había algún movimiento extraño, para ver si era que venía alguien o muchas personas que amenazaran la vida de los ciudadanos de aquella ciudad, específicamente de la ciudad de Jerusalén. Y estos hombres estaban puestos, eran hombres especiales, hay que ser honesto, hombres especiales, y su manera de alertar al pueblo era sonar la trompeta. Posiblemente si la sonaba 3 veces, posiblemente era una señal de alerta de que la gente internamente debía estar preparada. Si la sonaba 2 veces, una vez, bueno, cada sonido tenía su significado, y este era el trabajo de un atalaya. Y el Señor le dice claramente a los atalayas que iban a vigilar sobre la vida y la seguridad de la nación de Israel, le dice y le habla directamente al profeta para que el profeta lo expanda hacia los hombres que tenían en su corazón el deber, el sagrado deber, pero el sagradísimo deber de pelear por las almas, por el bienestar de ese pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y hay una porción que dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, naturalmente, pero tú habrás librado tu alma. Y hay otra porción que dice, cuando dijere yo al impío de cierto morirás, y tú no lo amonestares, este es el verso completo, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire qué sentencia más terrible esta. Era como queriendo decir la responsabilidad de que se salve uno del pueblo, dos del pueblo o todo el pueblo, recaía sobre la conciencia, sobre el alma del atalaya. Mire qué deber o qué trabajo más complicado. Sí, era un trabajo completamente complicado, porque en este verso el Señor le está diciendo al atalaya, si el impío muere por su pecado, si el impío muere, morirá por su pecado. Pero si tú no lo amonestaste y él murió, esa sangre la voy a demandar de ti. Qué importante sería que nosotros tomáramos conciencia hoy, los predicadores de ahora. Qué importante sería que nosotros revisáramos nuestros mensajes, nuestras predicaciones, nuestras publicaciones, nuestros conceptos, para que nos diéramos cuenta qué es lo que estamos haciendo en la mente y en el corazón de aquellos que nos escuchan, de aquellos que nos siguen, de aquellos que van tras nosotros confiando, creyendo en que somos legítimos siervos de Cristo. ¿Qué le parece esto? ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Le quiero hablar de 3 cosas por las cuales el atalaya no tocaba la trompeta. ¿Sí?
Si el ejército enemigo venía, si venía una invasión y él no tocaba la trompeta, naturalmente la gente estaba confiada, que allí había un centinela, que allí había unos ojos extras en las alturas vigilando por su seguridad, por su salud, por su bienestar. Pero aquí miramos la primera razón. Posiblemente se distraía. ¿Sí? Se distraía. Imagínese, voy a decirle todo lo que sucede en el tiempo de hoy, moderno, por la distracción. Aquí en los Estados Unidos, y sé que en todas partes del mundo donde hay sistemas de celular, los accidentes por causa de ir texteando, de ir hablando por teléfono, son lo que más abarrota el corazón de la gente, es en el dolor, la pérdida de seres queridos. Aquí, en los Estados Unidos, si un policía mira a alguien que va con el teléfono en la mano y va manejando, una multa tremenda. Y no vaya a creer que solo usted va a llegar a una corte, a una oficina a pagar esa multa, no, tiene que ir frente a un juez. El juez va a tener dos acciones. Una, le va a rebajar, si son $300, le lo va a rebajar a 150. O, si no, le va a decir, bueno, paga los 300 completos. ¿Sí? Ahora, no todo queda allí. Porque si el juez, usted paga la multa y usted dice, bueno, ya la pagué, no hay ningún problema. Está bien, pero tiene otro problema. Su aseguranza. ¿Sí? Porque es lógico y es ley que cada quien tenga una aseguranza por daños, por accidentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene ahora que pagar allí entre 60 y $80 para ir a la escuela. Se los tiene que pagar a la corte, para que la corte le dé un libro y le muestre todos los lugares en la ciudad donde usted vive, otras ciudades donde están las escuelas de manejo. ¿Sí? Y entonces uno va a la escuela de manejo, ya pagó 60, $80 a la corte, ahora va y paga a la corte otros 60, $80. Y son 8 horas de estudio. ¿Sí? Ahí está sentado uno como niño de escuela, oyendo lo que el instructor está diciendo. No se puede usar aquí, no se puede dar vuelta aquí, no se puede usar vidrios polarizados, y le está dando todos los términos en donde usted pierde. Después de que usted completó esas 8 horas de su día de estudio en una escuela de manejo, entonces le dan un certificado. Ahora usted tiene que mandar ese certificado o irlo a dejar a la corte para que la corte no haga público que usted tuvo una infracción y que usted pagó y que usted es un motorista descuidado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las compañías, que no son tan honestos, las compañías aseguradoras, entran al sistema de la corte y miran. Entonces, como usted pagó a la corte, pagó a la escuela, sí, fue 8 horas a estudiar en la escuela de manejo, ya no aparece su récord ahí. Entonces, la aseguranza no le sube a usted. Pero si aparece, porque usted no fue a la escuela, no pagó a la corte, no pagó a la escuela de manejo, no fue las 8 horas de estudio, ¿qué sucede? Ahí le aparece. Entonces viene la aseguranza y como son tan honrados, tan honestos, ¿verdad? Y entonces dice, oye, tuviste un ticket, la aseguranza de tu carro va a subir a tanto, y ahí le sube. Esos 30, 40, $50 más cada mes. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da eso? Sencillamente porque supuestamente esto tiene doble sentido. Uno, quieren evitar los accidentes mortales en las carreteras de los Estados Unidos. Por ese lado está bien. Pero el otro no es que les interese las muertes ni los accidentes. Lo que les interesa es de que usted sea cachado violando la ley y luego le dan una multota. Sí, una doble moral, ¿no cree? Sí, pero bien. Bueno, entonces, lo que quiero decirle es esto. Que usted debe de entender correctamente que al vivir distraído, como el centinela, el atalaya, se distraía posiblemente por cansancio o estaba leyendo alguna lectura de la escritura o alguna otra cosa, distracción. Cuando reaccionaba, ya el ejército enemigo ya estaba imparable, ya estaba a la orilla de las murallas. Ya era tarde. Ya la gente no se podía preparar. Entonces, por eso hay esa sentencia. Dice, si no amonestas al impío y el impío muere por su pecado, entonces yo esa sangre la voy a demandar de ti.
Mire qué importancia es esto. Saber que nosotros como predicadores de la palabra de Dios debemos de darle a la gente palabra de Dios. Debemos de, en esa palabra bendita, darle el corazón y el pensamiento y la posición de Dios. Darle lo correcto, lo puro, lo sano de Dios, ¿sí?, a la gente. No venir a enseñarle cosas absurdas, estúpidas, doctrinas sin sentido. Porque yo como predicador, y lo puedo decir con el honor y la gloria de Cristo, jamás públicamente me puse a hablar de diezmos y de ofrendas. No. Porque eso lo dejé para dentro de la congregación. Adentro de la congregación, sí, ahí sí. Levanten la mano, 60, 80 hermanos, perfecto. Ahora les voy a hablar acerca de diezmos y de ofrendas. ¿Sí? Allí les voy a hablar de doctrina. Ahí les voy a decir que creo yo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las redes sociales hoy en día son ocupadas para enseñarle acerca del diezmo. Imagínense a un predicador diciendo, y un predicador famoso, que la gente da la vida por él, ojalá la dieran así por Cristo. Dice, la pobreza huele, hiede. Dice, cuando yo llego a un hogar, puedo oler la pobreza. ¿Sí? Y entonces se pone un saco, lo rompe y dice, así quieren los religiosos vernos, dice. Como dando a entender que cuando usted entra al evangelio, Dios tiene que hacerlo rico a usted. Cueste lo que cueste, Dios tiene que darle todas las comodidades que usted necesita, que usted merece, porque le está sirviendo a Él. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? A mí no me enseña la Escritura eso. A mí me enseña una cosa, y voy a poner el más principal, porque ese es el que sacan siempre. Salomón se le dio riqueza, ¿verdad que sí? Bíblicamente hablando, sí. Por cuanto no me pediste esto, le dijo el Señor, pero yo te voy a dar fama, riqueza, sabiduría, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo terminó Salomón? ¿Dónde estaban aquellos proverbios que escribió? ¿Dónde estaban aquellas inspiraciones que puso en el libro de Cantares, en el libro de Eclesiastés, en los proverbios? ¿Dónde estaba? Sencillamente la riqueza lo enturbió, lo neutralizó, le quitó la conciencia que debería tener en Dios, se la quitó, porque vivía en opulencia, vivía en riqueza, no necesitaba nada. Entonces vino y comenzó a tomar una mujer de aquí, otra mujer de allá, otra mujer de allá, y hizo un harén y se daba gusto carnalmente. Él mismo dice en el libro de Eclesiastés que no hubo cosa que él no deseara y no la tuviera. ¿Cómo terminó? ¿Ha leído esa parte usted? Donde dice que Salomón no solamente construyó los altares para los dioses de sus mujeres, sino que los adoró. Es terrible. Yo no le puedo decir si Dios lo perdonó o lo condenó, pero la Escritura dice claramente que esto desagradó al Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Salomón fue entontecido con la riqueza. La Escritura es clara cuando dice que el amor al dinero, dice Santiago, es el dolor más terrible, el cual codiciándolo, dice, muchos fueron traspasados de dolor. Entonces, yo estoy ante una audiencia, en mi congregación hay 20,000 más 2, 3, 5 millones que me están viendo y me están escuchando. ¿Cómo voy a ir a decirle yo de que la pobreza es una maldición? No, no, hermanos, no. Vaya al libro de los Hebreos, vea en el libro de los Hebreos aquellos hombres, aquellas mujeres semidesnudos, hambrientos, sedientos, perseguidos, muertos a filo de espada, pedradas, crucificados, colgados, como fuera. Dice que el verso 36 del capítulo 11, pobres, ¿sí? Y eran hombres que amaban a Dios y Dios los amaba a ellos. Eran agradables a los ojos de Dios. Hoy nosotros predicamos soberbia, orgullo, vanidad y nos convertimos en blasfemos en vez de ser atalayas fieles que vigilamos por la vida de las almas, por aquellos que no han conocido a Cristo y que merecen que se les dé la palabra de salvación. Cuando yo leí y me di cuenta que el mensaje de los discípulos no era ni diezmo, ni ofrenda, ni unción, ni esto, ni lo otro, no. Era Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. Era el mensaje de la iglesia y a través de los siglos los hombres fieles predicaron esa palabra. No se preocuparon porque usted creía en fulano, en mengano, esto y lo otro. No, no, no. Aquí tenemos gente tan torpe, pero tan torpe de su alma, de su mente y de su cerebro, enseñando que el Espíritu Santo es mujer, enseñando que Dios es mujer, que no es hombre, sino que es mujer. O sea, un espíritu de confusión,
¿Cómo se les puede llamar fieles atalayas? ¿Cómo se les puede llamar hombres de Dios a estos que están más interesados en producir confusión, en producir cosas que realmente no edifican? Aquí tiene usted un pseudo profeta llamado Adonis de la Rosa, hablando, el Señor me habló y me dijo que va a haber un terremoto, que va a haber esto, que va a haber lo otro, que va a haber... Y ahí está el hombre. Y tiene tantos fieles seguidores y tiene tontos útiles, que son aquellos que toman de las redes sociales esos videos y los ponen en sus páginas y luego dicen, oiga, la gran profecía que está diciendo el siervo de Dios, pero sus cerebros están bien corrompidos, sus almas están podridas, porque usted no está preocupado porque las almas se salven, usted no está preocupado porque haya cambios nuevos, diferentes en la vida del pecador, usted está preocupado por los likes, que le lleguen los likes, monetizar en estas redes sociales para usted vivir bien. ¿Sí? ¿Cuánta gente no se ha hecho rica de hablar tonteras acá, de hacer estupideces en las redes sociales, de mentir, de engañar, de agarrar videos que tienen faltos de sentido? ¿Sí? Miré a un muchacho, recién que abrí estas redes sociales, a un muchacho que habla como que es el último profeta del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí aparece un montón de ovejas dando vuelta y todo. El Señor me reveló y me dijo un video que había sido puesto en las redes sociales o en televisión hace como 14, 15 años atrás, ¿sí? Y entonces él estaba dando una interpretación. Y todo. Entonces, mire cómo hasta el punto en el que hemos llegado. Nos hemos convertido en blasfemos, en obstáculos para que los pecadores conozcan a Cristo. ¿Cómo va a creer usted en una mujer como esta mujer que deja a su marido, un predicador, digamos, famoso de televisión y todo, ¿sí? Lo deja y luego va como al año a casarse con otro, tomado de la mano? Allí está diciendo públicamente en las redes sociales que yo me quedé paralizado, ya no podía ni hablar. Dice, oh, el Señor me habló a mí, dice que este era el hombre, el esposo que él tenía para mí y me voy a casar con él, ya me casé con él, vamos a ir por el mundo llevando la palabra de Dios. Y el muchacho también dice, ahí bien ignorantito, ¿no? Dice, oh, el Señor nos habló y me dijo que ella era mi esposa y todo. Una mujer con una maldición arrastrada en su vida, una mujer blasfema de la palabra de Dios, una mujer fuera del contexto de Dios, una mujer ridícula, que lo único que le interesa es el dinero y la fama. No le interesan las vidas porque ella habla cualquier estupidez, cualquier tontera. Entonces, ¿cómo vamos a ser atalayas de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a guiar a este pueblo perdido? ¿Cómo vamos a traer a aquellos que no conocen a Cristo al camino del Señor? ¿Cómo? No hay manera, no hay forma. ¿Sí? Número 2, no solamente estaba distraído, ¿sí? Y eso le podía costar el alma, su alma. En el número 2, debía estar consciente de su labor. Y esa labor incluía el amor que él podía sentir por su pueblo. Recuérdense que los profetas amaron al pueblo de Dios. Elías amaba tanto a su pueblo, pero no podía dejar de decir la verdad. Cuando el Señor le habla, Señor, Elías, ¿qué haces aquí? Él le dice, Señor, he sentido un vivo deseo por Jehová Dios y tu pueblo. Sí, porque han dejado tu nombre, han dejado de adorarte a ti y ahora adoran ídolos. ¿Sí? Él amaba a su pueblo. Todos ellos amaron al pueblo. Pablo amó a su pueblo. Moisés amó a su pueblo. Nosotros debemos de amar a nuestro semejante. Hablarle del amor de Dios. Decirle lo que Dios realmente quiere hacer en su vida. Todos aquellos que hemos tenido una experiencia maravillosa, que alguien vino y nos dio, nos puso el evangelio correctamente. Porque a mí, en el lugar donde yo conocí al Señor Jesucristo, era un lugar de trabajo y habían tres hombres cristianos. ¿Sí? Había uno que hasta se quitaba su camisa y enseñaba sus pechos y hacía ridiculeces y decía estupideces y era un diácono de la iglesia. Había otro que tenía mitad, 50% de testimonio cristiano y 50% de pagano. Porque los fines de semana ella iba con una pelotita a divertirse, a jugar, ¿no? ¿Sí? Pero había uno que ese hombre, hasta para sentarse, para reír, para hablar, tenía una presencia divina en sus palabras, en su corazón. Era un hombre que cuando hablaba con una sonrisa tan pura, tan sincera,
que su persona, sus palabras me llegaron al corazón en el momento de mayor necesidad. O sea, para mí ese hombre fue el atalaya que Dios envió. Si usted va al libro de Job, hay una porción, creo que está en el capítulo 14, dice, si el hombre que está muriendo, se lo voy a parafrasear el verso, si el hombre que está muriendo tuviera cerca de él un elocuente mediador que le anuncie que Dios ha tenido misericordia de él. O sea, lo que está diciendo es que en el momento de esas necesidades profundas que sufre el ser humano, si tiene alguien con conciencia de Dios, con amor a su prójimo, porque ese es el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo, ¿sí? Llegar, acercarse, compartirle la vida de Dios bajo una experiencia personal y decirle, oye, mira, esto fue lo que Dios hizo por mí. Si Dios no lo hubiera hecho por mí, yo no tendría nada que venirte a decir a ti, pero Dios hizo esto por mí, me ha sacado de esto, me ha sacado del otro. Fíjese que nada menos hoy en la madrugada, bueno, ayer se me ocurrió sacar de un teléfono viejo, de muchos años, la memoria, porque ese teléfono ya no servía, su pantalla estaba quebrada, o sea, quemada prácticamente, no daba las imágenes. Entonces saqué la memoria y la puse en otro teléfono que dejé de usarlo algún tiempo atrás, y yo me quedé sorprendido, hermano. Lo primero que hice fue, quería llorar desde el interior de mi corazón al ver cómo Dios me libró. Porque hace 3 años atrás, su servidor iba a ser ejecutado. Iba a ser asesinado como muchos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Porque usted quizás dice, oh, Estados Unidos es el paraíso. Esta es la peor mentira. Hay ciudades donde usted no puede entrar. Los pandilleros caminan libremente. Las cárceles acá sirven como escuela, pues engordan, tienen bibliotecas, tienen gimnasio, les dan toda la atención médica. Sí, solo falta que les paguen por estar ahí, pues. Entonces, es una corrupción no solamente en el sistema, sino también en los seres humanos que habitan este país. Aquí por una mirada lo matan. Le hace una seña a usted en la calle, en su vehículo, a otra persona, saca la pistola y le dispara. Violencia al volante. Es algo terrible lo que sucede aquí. ¿Sí? Y su servidor, por decirles a unas personas que estaban montados, se puede decir, sobre un carrito viejo que yo tenía por ahí, se los pedí de la mejor manera. Dije, muchachos, no se sienten ahí, o me miren cómo me tienen aplastado el carro y todo. Allí todo eso fue. Allí me puse yo, como dicen, el lazo al cuello. ¿Sí? Topé con una mafia de pandilleros, ¿verdad? Alguien de allí me puso el dedo con un pandillero, y cuando vi las imágenes, porque yo tenía unas cámaras y vi todo lo que estaban ejecutando, cómo estaban hablando, y vi por las cámaras cuando ya me andaban buscando armados para quitarme la vida en los horarios que yo salía para mi trabajo y todo. Vi cómo me vigilaban, cómo me observaban, se vestían hasta de mendigos, así con harapos y todo, caminaban en derredor, hablaban con el que me andaba vigilando con la moto, ¿sí? Armados, porque ese es el sistema aquí, ¿sí? No hallan a los criminales porque pum, 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 le disparan y se desaparecieron. ¿Quién mató? A saber, dice, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que querían hacer ellos conmigo. Pero el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo amo, al que yo invoco, me mostró y me dijo, esto es lo que quieren hacer contigo, ¿verdad? Ellos vienen por este camino, tú tienes que ir por este camino. El sabio ve el mal y se aparta. Me moví como Dios quiso que me moviera, y Dios me sacó de allí. Y esas imágenes todavía las tengo conmigo allí, ¿sí? Es para recordar que hay un Dios que cuida a sus hijos, que hay un Dios que nos mueve de lugar cuando Él sabe que corremos peligro. Es un Dios que pone los obstáculos para que no caigamos en el precipicio. Es un Dios que muchas veces nos mete en la prueba para que podamos despertar de nuestras ignorancias, de nuestras incapacidades, para que podamos reaccionar correctamente. Dios permite la adversidad. Vaya al libro de Lamentaciones y allí dice que el hombre se calle delante del Señor porque Dios es el que lo impuso, y lo hace el Señor para nuestro bienestar, no solamente para el crecimiento de nuestra fe, para nuestra dependencia total de Él, para nuestro amor que se vaya desbordando más en Él, sino que era lo que había en el corazón de los hombres del libro de los Hebreos. Vivían en una pobreza, en una miseria, eran perseguidos, lo que no tenemos hoy, porque no tenemos persecución. Los predicadores no tienen persecución, ¿sí? Ahí viajan los predicadores de un país a otro,
todos entacuchados, ¿cierto? Con 20,000, 50,000, más las cámaras, todo, y haciendo un show, un espectáculo y todo. ¿Cuál es la persecución? No tenemos. Entonces somos cristianos mediocres. Pero si viniera una persecución en contra de nosotros, yo creo que allí sí tendríamos que evaluar si verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas. A veces quizás le reclamaríamos a Dios, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces es allí donde se basa la fe. Es allí donde se basa el amor por Dios, porque ellos tenían fe en Dios, creían en las promesas de Dios, esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios y sobre todo amaban al Señor, porque vieron el máximo ejemplo en su líder, Jesucristo. Fue a la cruz del Calvario por usted, por mí, por todo el mundo, ¿sí? No abrió su boca, no se defendió. Sin embargo, Él hizo posible que usted y yo nos paremos ahora frente al Dios Todopoderoso que está sentado en su trono de majestad, aquel que adoran todas las criaturas del universo. Sí, allí entonces Él hizo posible que nos pudiéramos acercar, porque nuestra condición era mala. Sí, Jesús vino a ser nuestro atalaya, el que nos vino a advertir de que si íbamos en ese camino íbamos a morir prematuramente, íbamos a ir a la condenación después de esta vida. Por eso nosotros debemos de ser fieles en nuestros mensajes, saber qué le estamos dando a la gente. Esto sucede también en la vida secular, ¿sí? Yo, pues, como salvadoreño, pues, a mí me gusta, pues, naturalmente la comida salvadoreña, ¿sí? Y vamos a unos lugares, fui a un lugar en donde, naturalmente, no solamente el servicio era malo, la persona que nos estaba atendiendo era malísima, sino que tuve que comerme la comida sin tortillitas, ¿verdad? Y todo lo que le había pedido, me faltaron como 2 o 3 cosas, ¿verdad? Pero el cobro era exagerado, entonces yo dije, nunca más vuelvo aquí, ¿sí? Y usted cuando va a un restaurante, usted espera a ver gente amable que lo está atendiendo, ¿sí? Una buena comida y todo, y con gusto usted deja una propina, ¿no es cierto? Pero si usted llega a un lugar y lo tratan mal y le tiran el plato por ahí, entonces ¿cómo va a llegar usted otra vez? Si le dan la comida ya después de 1 hora, ¿cómo va a volver a llegar usted allí? No, es ilógico, ¿no es cierto? A nosotros Dios nos trató con amor. Dios nos trató con misericordia. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo por los demás? Preocuparnos por aquellos que no tienen la salvación. ¿Sí? Hace poco un hombre estaba muriendo en la República del Salvador. Estaba en un hospital en una condición bien difícil. Ya estaba prácticamente en estado bastante avanzado para partir de este mundo. Entonces yo como, no es que no podía ir, porque sí puedo viajar. El asunto es de que en ese momento no podía ir, pero entonces llamé a un pastor amigo mío y le digo, por favor, hazme un favor, ve, por favor, ve a este hospital, háblale de Cristo a este hombre. Y mi amigo fue con otro pastor, llegaron, le hablaron de Cristo y todo. Yo sé que Dios lo perdonó, yo sé que él escuchó, yo sé que en el interior de su corazón él se arrepintió. Comprende, pero es cuando nosotros estamos llenos de Dios, queremos que la vida de Dios fluya en el corazón de la gente. Yo le podría predicar, mire, un día estaba hablando conmigo mismo y entonces me dije, mira, si tú le das una vuelta a tu ministerio y te autodenominas profeta o apóstol y empiezas a decirle un montón de cosas inventadas, vanidosas, adulteradas a la gente, vas a ver cómo la gente te va a seguir. Me estaba diciendo mi pensamiento humano, ¿no es cierto? Entonces, porque es lo que yo veo en el día de hoy. Veo unos predicadores y predicadoras que están hablando un montón de aberraciones, ¿sí? Como por ejemplo la señora Libney de Fon, diciendo que usted le tiene que pagar a Dios para que lo pueda meter al cielo, diciendo que usted pone el 40% de la gracia y que Dios pone el 60% de la gracia. Pero ¿a dónde le han enseñado a esta señora que es así? Pero tiene abarrotada la iglesia. Es invitada a los países de Centroamérica para ir a predicar como una gran reverenda, como una gran doctora en teología, cuando la equivocación que tiene es del 1 al 100, 99%. ¿Sí? Y no es que nosotros sepamos más, no, pero es que cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, Dios pone su palabra correctamente en nuestros corazones y nos da la facultad de poderla expresar correctamente para que esa palabra llegue al corazón y haga su efecto para lo que Dios la envió. No para que me sigan a mí. Yo no soy Dios, no fui a la cruz del Calvario por ustedes. Fue Cristo. Pero Dios tiene hombres en esta tierra que son fieles, hablando su verdad, su palabra, su gloria, su voluntad. Y eso era lo que tenía que hacer el atalaya. Amar a su pueblo,
Y luego estar consciente de la labor que Dios le había dado. ¿Sí? Ese error, si él cometió un error, era fatal. Era fatal, no solamente para los que iban a ser asesinados dentro de la ciudad por una invasión, sino también para él, porque allí le dice Dios claramente en ese verso, esa sangre yo la voy a demandar de ti. Ahora imagínense cuántos de estos hombres y mujeres que están ahora enseñando barbaridades en los púlpitos, ¿sí? Enseñando aberraciones, blasfemias. ¿Cuántos van a estar parados frente a Dios? Y entonces, Señor, yo fui tu predicador, Señor, yo fui tu profeta, yo fui tu apóstol. En el mundo la gente me seguía, me adoraba, etcétera, etcétera. El Señor le dirá, no te conocí, nunca te conocí, no te conocí. Al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Sí? Esa palabra no está en balde allí, esa palabra no está en vano. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les declarará, nunca los conocí. No son conocidos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran predicadores de su vientre, alimentaban su ego. Parados en esos púlpitos eran grandes, fuera de esos púlpitos eran como cualquier impío de doble moral, de doble conciencia. No tenían amor por nadie. Su interés principal era alimentar su ego, su orgullo. Segundo, abarrotarse de dinero hasta los dientes. Usted tiene todos estos predicadores en los Estados Unidos, Kenneth Copeland, ¿sí? Joyce Meyer, fulanito, menganito, Joel Austin, todos son archimillonarios. Ellos no viven en una casa humilde y sencilla, no. Sus casas son 5, 6, 7, 10 millones de dólares. Sí, jet privados. Viven como millonarios. Ellos eran pobres, levantaron pobres. ¿Sí? Hay gente que trabajaba del diario vivir. A mí se me partió el corazón cuando vi un documental. Naturalmente a él le pagaron. A este hombre, este pastor, en Texas. El pastor tenía una de las iglesias más grandes y más poderosas. 30 millones de seres humanos le seguían. Ted Hager. ¿Sí? Ted Hager se paraba en el púlpito y hablaba en contra de las homosexualidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imagínense tener 30 millones. Un salario, ese hombre vivía en una mansión. Para poder llegar al púlpito, él le tenían una moto lista para que fuera fuera de la iglesia por el parqueo y llegar hasta allá al lado del altar, y allá lo bajaban, lo maquillaban y todo, porque vean 30, 40 cámaras esperándolo ahí para grabarlo y lanzar su imagen al mundo. Pero ¿qué pasó con Ted Hager? De repente apareció un hombre y dijo, yo soy el marido de él y yo somos amantes. Cuando le interrogaron, el cuerpo oficial interrogó a Ted Hager, dijo, sí, es que desde los 17 años padezco de esta situación de la homosexualidad, me gustan los hombres, y tenía un hogar con esposa e hijos. Dirigía una multitud de gente, 30 millones de seres humanos. Le dijo a la iglesia, bye bye. Le quitaron todo, porque era propiedad de la iglesia, bye bye. Entonces este hombre, ¿qué era lo único? No era un hombre profesional, no era un hombre que decía, bueno, tengo mi carrera, mi profesión, me voy a dedicar a esto ahora, no. El único trabajo que logró conseguir fue andar vendiendo seguros por las casas, tocando las puertas. Pero entonces vino una cadena de televisión americana y dijo, bueno, ¿verdad? Ofrezcámosle ahí unos 10,000, 20,000 dólares, 50,000 dólares, ¿verdad? Y que nos deje grabar su vida íntima, cómo es ahora fuera de la iglesia. Y lo graban allá, Ted Hager. Daba lástima ese hombre. Daba lástima ese hombre. La parte final de ese video es cuando él se va a la orilla de un montarrascal, así de un jardín, a llorar, embroncado, llorando porque ya todo lo había perdido. Allí es donde se cumple la escritura. Ahí en el libro de Eclesiastés hay un verso, creo que está en el capítulo 10, verso 1. Dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así uno que se considera justo y comete un error. Eso no se puede quitar. Ese estigma ya no se puede quitar. ¿Cómo le podemos quitar ese estigma a esta señora Ana Maldonado?
a su esposo? ¿Cómo se le puede quitar? Para el mundo ignorante, ellos lo aprecian y aleluya, gloria a Dios, el siervo, el sierva, que Dios bendiga a la sierva. Y todo eso es porque usted es un ignorante de las verdades de Dios. Es porque usted no ha conocido a Cristo. Es porque usted está siguiendo al hombre, no está siguiendo a Cristo. Es porque usted no tiene el mismo espíritu que tenían los hermanos de Bitinia en el libro de los Hechos. Ellos escudriñaban para ver si lo que les predicaban era la verdad de Dios. Por eso es que Dios tiene que probar a su iglesia. Por eso es que Dios tiene que probar a sus siervos. Viene un momento en que Dios nos va a probar terriblemente para ver si somos verdaderos o somos falsos. Allí no va a haber nada, porque es un examen puesto por Dios. Nosotros cada día debemos estar conscientes de nuestras fragilidades, pero también conscientes del poder de Dios. Que todo aquel que camina recto, Dios lo respalda, Dios lo apoya, Dios lo bendice, Dios lo protege. Y por último, este hombre, el número 3, estar consciente de que un error podía ser fatal. Pero ahora mire lo que le dice el Señor a los atalayas de Israel. Isaías 56, verso 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Pero luego se levantaban y decían, así dice Jehová, así dice Jehová. Eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente. Porque si un hombre o una mujer de Dios se proclama hombre o mujer de Dios, y Dios habla a través de él, debe de haber una intimidad en ese hombre y en esa mujer para con su Creador. Debe de estar delante de la presencia de Dios de rodillas para poder escuchar la voz de Dios y fielmente podérsela transmitir al pueblo. Pero estos no, estos pasan en los mejores restaurantes, ¿sí? Viajando, dándose lujos, ¿sí? Parados en los púlpitos diciendo 1000 cosas, ¿sí? Como el Señor que dice, yo era un cobarde, dice. Yo era uno de los hombres más miedosos de este mundo, dice. Pero cuando estuve frente al presidente de los Estados Unidos, dice, y le hablé, dice, y lo evangelicé y todo. Eso se llama vanidad, presunción de corazón. Porque está bien que usted se hubiera humillado delante de Cristo, porque Cristo es el Rey Dios Todopoderoso, no delante del hombre. ¿Comprende? Yo no predicaría eso, porque eso se llama presunción, vanidad del corazón. Y la vanidad de mi corazón no le puede servir a nadie. No le va a ayudar a nadie. Pero la palabra bien dicha y como conviene, dice la Escritura, que es como manzana de oro y figuras de plata. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y luego el Señor dice a los atalayas, Salmo 66, verso 7, sus ojos, dice, atalayan sobre las naciones, el Dios Todopoderoso. Miqueas 7:5 dice, de la que duerme a tu lado, cuídate y no abras tu boca. ¿Qué significa? No es la esposa, es la carne. Es el ego, el orgullo, los conceptos que tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes. Yo soy, vea, yo soy y yo seré, ¿cierto? No. Los hombres de Dios no llegaron a ese punto. Cristo, dice Pablo, que se degradó, aún siendo el Hijo de Dios se degradó, y aún siendo hombre se degradó, o sea, descendió. Esa es la gloria de la descendencia, va descendiendo a lo más profundo de la sencillez, de la humildad, de la sujeción al Dios Todopoderoso. Por eso Cristo fue agradable a los ojos del Padre, porque dice la Escritura que se humilló a sí mismo, dice Pablo, y estando en la condición de hombre, se humilló también delante del Padre, por eso es grande. Por eso Pablo aprendió perfectamente que la humillación del corazón ante el Dios Todopoderoso y soberano es lo que agrada a Dios. Es el alimento de Dios cuando ve que sus criaturas se postran delante de Él. Sea bendito el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Gracias a Karencita Luchabaires y a mi hermana Laura, que es del Ecuador. Imagínense, ojalá si fuera toda la gente que allá posiblemente ya es bastante noche, pero ahí está mi hermana, pendiente, ¿verdad?, de esta transmisión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, es el deseo de mi corazón y lo bendigo en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. También tenemos a Oliver, gracias Oliver, que está posiblemente en su casa o tal vez trabajando, pero ahí está con nosotros. Que la bendición del Eterno sea en la vida de cada uno de ustedes y usted va a ver las bendiciones maravillosas de nuestro Dios. Amén.